Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de campo práctico. ¿Sí? Hoy nos tocó oxigenoterapia. ¿Qué sabemos de oxigenoterapia? A ver, cuéntenme ustedes qué es lo que, como quien dice, sin mirar sus libros, sus apuntes, ¿qué recuerdan? Si tendrían que explicar con sus palabras, ¿cómo definirían la oxigenoterapia? Principalmente es la definición de administración de oxígeno al paciente, ¿no? Yo Bien. tengo un ejemplo muy cortito, que tengo una amiga hace 3 días internada por COVID de 27 años Sí, y yo le voy haciendo apoyo psicológico desde acá, y sí, empezó, y también interrogo y averiguo para saber, más allá de que quiero su pronta recuperación. claro. Empezó con una cánula nasal y ahora está con una máscara de reservorio, y pasaron 3 días nada más de su internación y no se puede ni siquiera sentar. Claro. Bueno, sí, básicamente es eso, ¿no? La administración de oxígeno, ¿sí? A través de los distintos medios. Y ahí un poco Margarita ya estaba nombrando algunos de los medios, y estábamos hablando de cánula nasal, máscara de reservorio, ya pasó de un extremo al otro, ¿no? Si, perdón, estoy un poquito con tos. Si empezáramos a hablar de los distintos eh, métodos de administración de oxígeno, podríamos decir que, pensando bien, ¿no? El oxígeno ambiente que hay en el aire sin ningún tipo de elemento, ¿cuál es? ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno que hay en el aire ambiente? Y ese es el que estamos recibiendo ahora nosotros, salvo que estén con oxígeno en este momento. Del 95 al 100%. ¿Quién dijo eso? Crochmal. Kreutzmann. Está bien. Bueno, ese es el que tendríamos que tener como nuestra medida si nos hicieran una saturación. Yo lo que estoy diciendo, ¿cuál es el oxígeno que hay en el ambiente? Yo salgo, no sé, a caminar, supongamos, o salgo a la terraza de mi casa y empiezo a respirar el aire que hay ahí, o el aire que estoy respirando acá. El aire en sí es una combinación de distintos gases, como oxígeno, que es el Sí, principal, el que nosotros necesitamos para sobrevivir. Bueno, hay otros gases, nitrógeno. nitrógeno, sí. Y bueno, ¿cuál es el porcentaje que hay en ese aire ambiente sin ningún tipo de agregado de oxígeno, ¿no? O sea, hay un oxígeno, un porcentaje. ¿Cuál es? 21%, profe. Bien, 21%. Perfecto. Ese es el oxígeno que nosotros estamos recibiendo todo el tiempo, ya sin estar utilizando ningún agregado. Entonces, partamos de que si necesitamos oxígeno, vamos a necesitar más del 21%, ¿sí? Como por ejemplo, 24%, 28%, ¿sí? 35%, y bueno, y así va aumentando hasta llegar a un 50% como máximo en los que son los métodos de administración de oxígeno no invasivos, ¿sí? También partimos de que hay un método de administración de oxígeno básico, que es el primero de todos, que es ¿cuál? Háganme acordar, a ver. La bigotera o cánula nasal. Bien, bien, la cánula nasal. Entonces colocamos, como en el caso de la amiga de Margarita, estaba hablando ella de que empezó con una cánula nasal. Entonces la cánula nasal la administran oxígeno. Si ven que con la administración de la cánula nasal, con tantos litros por minuto, no llega a mejorar la saturación, porque la saturación debiera estar entre 95 y 100%, la saturación de oxígeno, que es la que se mide a través del saturómetro, ¿sí? Si tiene debajo de 95, digamos un 94, 93%, ya estaríamos hablando de un criterio de internación. Entonces es muy probable que a su amiga, cuando le colocaron el oxígeno, es porque estaba saturando por debajo de 93%. La saturación debajo de 93, 94, 93% para abajo, sería criterio de internación. Muchas veces pasa que recibimos pacientes en un servicio de guardia
Entonces están con algún tipo de disnea, ya sea por una crisis asmática, está con broncoespasmos, ¿no? Y toda esa situación nos indica a nosotros que debiéramos administrar oxígeno. Entonces, partimos de, bueno, si está con broncoespasmo, decimos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer todas las medidas para recuperar una mecánica ventilatoria adecuada, y que revierta la situación y, bueno, poder irse de alta. Si después de realizar todas esas maniobras el paciente no logra irse de alta, porque no revierte el cuadro, porque sigue saturando 94, 93%, ahí sí quedaría internado. Pero en primera instancia debemos hacer todas las acciones o las intervenciones de enfermería para que el paciente pueda recuperar un estado óptimo de salud e irse de alta. Bien. ¿Cuáles son esas acciones que nosotros como enfermeros haríamos? Pensemos un poquito, a ver, quiero que me lo vayan diciendo ustedes. Profe, que si tiene una insuficiencia respiratoria, las acciones que haríamos, Claro, en realidad si está sí, con algún tipo de dificultad respiratoria, ¿qué acciones haríamos? lo sentaríamos semifowler. Bien, vamos de a poquito entonces. Posición semifowler. ¿Qué más? Y el control de signos vitales, y si está saturando bajo, le colocamos la bigotera primero. Bien, perfecto. Bárbaro. Eso ya como primer medida, como dentro de lo que no necesitaríamos prácticamente una indicación médica. Eso lo podemos hacer de manera independiente, ¿no? El oxígeno, convengamos que es un medicamento, ¿sí? Como criterio nuestro podemos colocarle oxígeno, hasta un cierto porcentaje. Pero bueno, pero sí, está bien. ¿Qué más? A ver, está con broncoespasmo, ¿qué podemos administrarle? Nebulizaciones, profe. Bien, nebulizaciones. Sacarle las secreciones. Aspiración de secreciones, bien. Administrar nebulizaciones con beta 2 podría ser para que aumente la luz del bronquio, de los bronquios, y disminuya la dificultad respiratoria, ¿sí? Y podríamos llegar a estar pensando en administración de corticoides, por ejemplo. Empezaríamos Betametasona es corticoide. Sí, bien. Es, O sí, salbutamol, PAF de salbutamol, profe. sí, PAF de salbutamol o nebulización. Se estima que ahora con el tema del COVID no se hace nebulizaciones, sino que más bien se hace PAF. ¿Por qué? Bueno, la aerocámara. Claro. Y ahí estamos hablando bien precisamente de pediatría. ¿Por qué pensamos que se hace PAF y no nebulizaciones? ¿Cuál es el pensamiento de ustedes? ¿Por qué lo razonamos? A ver, ¿cómo lo razonan? Porque el PAF actúa más rápido. No, Porque va directamente el polvo ese que aspira, va directamente a los pulmones, profe. sí. El otro también va directamente a los pulmones. Porque las nebulizaciones aerolizan. ¿Y qué pueden aerolizar si el paciente tiene COVID? Ya se los dije. Puede largar las partículas, las gotitas de... Ay, no me acuerdo. Sí, pueden transmitir la Nos podemos enfermedad. contagiar de COVID. Claro, porque están aerolizando las partículas. Entonces, por eso se estimaría que se debe utilizar no nebulizaciones, sino PAF, ¿sí? Y bueno, estaríamos utilizando corticoide también, corticoide que habían nombrado la betametasona, si mal no recuerdo, creo que nadie lo dijo, que es la No fue betametasona. Emi, yo dije el salbutamol. ¿Cómo?
Emil Puede se ser dijo la también que betasona, yo es que es salbutamol. Salbutamol. No, pero el puede ser salbutamol es una droga, es para algo. Y la betametasona es para otra cosa. ¿Sí? Alguien iba a decir algo, por favor dígalo. yo, profe Juárez. Puede ser que también usemos más el PAF porque es manual. Manual, ¿qué quiere decir? Que es como más fácil usarlo, dice. Claro, claro. Sí, podría ser. En algunos casos se desea usar uno u otro, dependiendo de cuál es el estado del paciente, ¿no? Porque el PAF, ¿no? Es, es de una forma que se administra a través, bueno, es distinto a las nebulizaciones. Las nebulizaciones tienen el agregado del aporte de oxígeno, ¿sí? O sea, tiene sus pros y tiene sus contras. El oxígeno se administra cuando hacemos la nebulización, pero por esto del COVID no se estaría deseando utilizar, porque va a aerolizar la enfermedad y nos vamos a terminar contagiando. Entonces, por eso se estima que hay que usar el PAF, ¿sí? Entonces ya es como que las nebulizaciones se han ido suspendiendo. Siempre el criterio médico, bueno, alguno que decide utilizar PAF o nebulizaciones antes del COVID, ahora después del COVID o durante el COVID que estamos ahora, ya es como que se desea utilizar principalmente los PAF, ¿sí? Tanto en la guardia, en servicio de guardia, como en un servicio de internación general. ¿Quedó claro eso más o menos? Sí. Bien. Bueno, vamos a continuar un poquito, a movernos por el PowerPoint, ¿sí? Acá el concepto, ¿sí? Que es de oxigenoterapia, que es la administración de oxígeno a pacientes que tengan alterada la ventilación y por lo tanto la oxigenación sanguínea. La oxigenación sanguínea se va a ver a través de la saturación, ¿sí? De la saturación y de qué otro método. La saturación es un método no invasivo, la saturometría. ¿Y qué otro método hay para identificar el oxígeno que el paciente tiene? La frecuencia respiratoria. Bueno, Estado ácido base. bien, eso, el estado ácido-base, que es lo que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿sí? Se sacan los gases en sangre, oxígeno, dióxido de carbono, ¿sí? Y no sé si estuvieron todos en esa clase, recordando un poco lo que pasa con el pH, el dióxido de carbono, el bicarbonato, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta que todo se relaciona. Lo que vimos en el estado ácido-base se relaciona también un poco con lo que tenemos que estar, como lo que estamos viendo ahora en oxigenoterapia, ¿sí? Y tenemos que tenerlo en cuenta. Después yo les voy a pasar, o voy a buscar, voy a inventar, a desarrollar algunos casos donde vamos a identificar si es una acidosis respiratoria, metabólica, alcalosis respiratoria o metabólica, ¿sí? Pero bueno, eso es esa parte. Pero bueno, se sacan gases en sangre, ¿sí? Los gases en sangre, que es una técnica de extracción de sangre, pero en este caso sería gases en sangre con una técnica de extracción de sangre arterial. ¿Vieron alguna vez cómo se hace la realización de la técnica de sangre arterial? Seguramente no, pero a lo mejor sí, díganme ustedes. La profe de catástrofe nos explicó. Y yo en el trabajo sí lo veo, lo vi. Ah, bien. Usted, trabaja en una institución de salud, bien. Ah, ya me había contado, ya me acuerdo hasta dónde. Perfecto. Bien. ¿Quién lo hacía ese procedimiento? Nadie habló, ¿no? Sí, la doctora o el doctor. Está bien. ¿Y por qué enfermería no? Pregunto, no estoy juzgando nada. A ver si usted sabe el por qué. ¿Alguna vez lo hizo No, enfermería? ¿En donde usted trabaja? La respuesta no, va a ser no. excepto lo hizo mi supervisora, mi jefa de área, sí, ella lo hizo.
Y Sí, yo lo vi que lo hizo los médicos. Yo nunca vi un enfermero que lo haga. Y si mm, lo hizo, ni cuenta me habré dado. claro, sí, sí. Sí, porque no es un procedimiento que nos corresponde hacer, no debemos hacerlo. No está contemplado dentro de lo legal la realización de ese procedimiento. Inclusive cuando cubrí la guardia de adultos, lo hacía el médico. El médico ingresaba al paciente, bueno, esto es paciente COVID, ¿no? Sí, Ingresaba a la habitación y él sacaba los gases, me lo daba en una bolsita, el triple bolsa, y yo tenía que llevarlo al laboratorio. Lo hacía él, no claro. lo hacía el enfermero. Sí, sí. Claro, es que no corresponde que lo hagamos. Por eso no lo hace enfermería. Salvo alguna excepción, algo fuera de lo normal, podría llegar a ser, pero no corresponde que sea, no es un procedimiento nuestro. Eso para tener en cuenta que no nos quieran obligar a hacer algo que legalmente no nos corresponde, ¿sí? Profe, que eso no es una incumbencia de enfermería. No, Ahí la ley no lo regulariza eso que nosotros no lo podemos hacer. exacto, no lo podemos hacer por ley. Así que bueno, es a tener en cuenta porque a veces en algunas instituciones piensan o pretenden que hagamos algunos procedimientos que no nos corresponden, como ese, por ejemplo. ¿Sí? Así que bueno, a tener en cuenta eso. Contraindicaciones y precauciones. Evitar las concentraciones de oxígeno que pueden producir toxicidad o atelectasias. Las concentraciones de oxígeno altas es una droga, el oxígeno, puede producir toxicidad. Así que hay que tener en cuenta también eso, ¿sí? A veces concentraciones muy altas de oxígeno pueden ser tóxicas. Por eso hay que estar evaluando al paciente todo el tiempo cuando recibe oxígeno. Revisar las zonas de contacto de los sistemas de administración, porque pueden aparecer úlceras por presión o traumatismos, ¿sí? La misma cánula nasal que se introduce dentro de las narinas, eso puede producir una lesión, puede producir úlceras, ¿sí? La misma máscara de oxígeno, que si está muy apretada, puede producir lesiones. Es como cuando nosotros que estamos trabajando constantemente, tenemos el barbijo y ese barbijo también nos puede producir una lesión a nosotros. Bueno, imagínense la máscara también. Más que el paciente muchas veces pasa mucho tiempo con oxigenoterapia, ¿sí? El oxígeno se administra de forma humidificada también para evitar la resequedad de las mucosas, proteger las mucosas que no se lesionen también, ¿sí? Y bueno, esto acá lo aclara, pero no sé si está de más decirlo, que no hay que fumar cerca de las fuentes de oxígeno. Eso ya lo deben saber, es explosivo, ¿sí? Es inflamable. Bien, todo esto hay que detallarlo al paciente, hay que decirle qué es lo que le vamos a hacer y cuál es la importancia y la necesidad de la administración de oxígeno. Uno a veces da algunas cosas como que están sabidas, que son entendibles, pero no hay que dar nada por sabido, hay que explicarlo. De todos modos, todo el procedimiento que se le va a hacer, el por qué se le va a realizar, la necesidad de este procedimiento y la importancia de no fumar también cerca de una fuente de oxígeno, ¿no? Por las dudas hay que avisarlo. El material que vamos a necesitar para la oxigenoterapia son guantes desechables, los registros de enfermería para tomar nota y evolucionar todo lo que se le va a realizar al paciente, la toma de oxígeno, el flumíter, el frasco humidificador, porque el oxígeno, ya lo habíamos dicho, va humidificado, ¿sí? El tubo de conducción de oxígeno, esta es la tubuladura, la mascarilla, ahí dice gafas nasales, pero es la cánula nasal, ¿sí? Conexiones para la cánula de traqueostomía o tubo endotraqueal. Todos estos son los elementos. Y viendo un poco una imagen, acá tenemos la toma de oxígeno. Esto es lo que vamos a ver en la pared, en la cabecera del paciente precisamente, referido al oxígeno, ¿sí? Esta es la toma de oxígeno. Ahí se conecta el oxígeno. Este es el conector. Esto se conecta a esta parte de acá. Y acá, este conector que estoy señalando, es donde se va a conectar la tubuladura que va a hacer este recorrido y va a llegar al paciente, ¿sí?
Teniendo un poco más de gráficos, acá está el Flumiter, y acá está la graduación, la bolillita esta que que habían preguntado el otro día, que va del 0 hasta el 15. ¿Sí? Si el cursor fuera la bolillita, queda justo ahí, así como está. Ese está en 15, que es el medio. El medio de la bolillita es eso. Es lo que va a marcar el flujo de oxígeno que va a recibir el paciente. A tener en cuenta también, el frasco humidificado tiene que tener agua destilada hasta la zona, hasta la mitad por lo menos, ¿sí? Tiene que haber un burbujeo constante. Eso es lo que nos va a estar indicando también que está recibiendo oxígeno el paciente. Se utiliza agua destilada. Pero no sé si hablé mal anterior, pero es agua destilada, ¿sí? Hasta la mitad. No se utiliza agua de la canilla, porque esto también va a dar algún tipo de aporte. Si ponemos agua de la canilla, a veces hay electrolitos como cloro y algún sodio también, electrolitos de más, que no están cuantificados, los desconocemos. Como cuando vamos a tomar un vaso de agua de la canilla, no sabemos qué tipo de electrolitos tiene. Entonces, por eso es importante, ¿sí? Que no sea agua de la canilla. Esta es la tubuladora de oxígeno, que es lo que va a conectar. Supongamos esta parte es lo que se conecta en este extremo, ahí. Y esta parte es lo que se conecta a la máscara de oxígeno, que es la parte distal, proximal, distal. Seguimos un poco con los gráficos. La máscara de oxígeno, lo que conocen también como máscara de Venturi. Esta partecita gira y se gira, ¿no? Y está graduado, hay una graduación, acá obviamente no se ve, pero hay una graduación con números. Y eso es lo que le va a dar, al girarlo va a hacer que esta luz se abra o se cierre más. Si se abre más, le va a aportar más oxígeno, ¿sí? Que va del 21 al 50%. Acá la cánula nasal, por si no la conocían. Estas dos protuberancias entran dentro de la narina y aportan oxígeno. Cuando lo colocan tienen que tener cuidado de no lesionar las narinas, que pueden producir un sangrado, pueden producir una lesión. ¿Vamos bien, gente? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bien. Bárbaro. Bueno, preparación del paciente, proporcionar un ambiente adecuado, promoviendo su intimidad. Siempre acá están todos médicos, de todos, seguramente algún enfermero también, enfermera. Están todos ahí, el paciente semidesnudo. Bueno, no. Eso hay que evitarlo, hay que lograr que el paciente tenga una intimidad adecuada, esté tranquilo y no haya tanta gente, porque eso también lo altera, ¿sí? Lo pone nervioso. Para hacer uso de la oxigenoterapia, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo que es la realización del procedimiento, colocar al paciente de forma cómoda, ¿sí? Eso siempre, ahí estábamos hablando de lo que habíamos dicho hoy, la posición semifowler, comprobar la permeabilidad de la vía aérea, observar la coloración de la piel y las mucosas, así como la frecuencia respiratoria, signos vitales en sí, ¿no? Hay que valorar. Conectar el sistema y comprobar la efectividad, porque a veces le podemos colocar la cánula o la máscara y no corroboramos si está recibiendo oxígeno adecuadamente el paciente, si el sistema está funcionando bien. Entonces, antes de colocarlo del todo al paciente hay que corroborar el funcionamiento. También tenemos que verificar las indicaciones médicas y anotar todo lo que le hagamos al paciente, ¿no? Referido a la oxigenoterapia, que es lo que estamos hablando ahora. Bien, método de administración puede ser la máscara, que hay que mantenerla colocada sobre la boca y la nariz del paciente.
la cánula nasal, introducimos los vástagos de la misma en el correspondiente orificio nasal, y verificamos que el paciente respire por la nariz, porque si está colocado ahí y el paciente respira por la boca, no estaría recibiendo el oxígeno adecuadamente. Lo recibe, sí, pero no adecuadamente. Bien, la traqueostomía o tubo endotraqueal, colocamos el tubo en T para oxigenoterapia, filtro o adaptador para tubuladura de ventilación, según sea necesario. Acá el aparatito de saturometría. Este es uno de uso particular. A veces las instituciones también están utilizando este saturómetro. ¿Sí? ¿Ustedes tienen este? Sí, profe, yo me lo compré hace 2 semanas. 4.100 pesos. Ay, yo lo compré en pequeña Avenida fortuna. Córdoba a 1800. Ah, mire. Sí, yo hace poco me compré uno, pero me lo trajeron a mi domicilio. Y más o menos valía ese número, ahora ya no me acuerdo, pero sí valía bastante. Así que bueno, monitorizar la saturación de oxígeno mediante la pulsioximetría. Anotar, siempre esto hay que anotarlo en los registros de enfermería, ¿sí? Bien, cuidados posteriores, tenemos que inspeccionar el sistema de administración siempre, ver que esté funcionando adecuadamente, valorar la correcta humidificación, que esté humidificado el sistema, observar la oximetría todo el tiempo e informar al médico cualquier cambio o complicación tras el procedimiento. Bueno, gente, es una clase cortita, nos queda menos de 1 minuto, ya esto se va a cortar, no se preocupen. Si tienen alguna duda, me escriben por WhatsApp, ¿sí? Ahora igual seguimos un rato de última con el WhatsApp, me van escribiendo y me van preguntando.